Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar de la última versión del Apache, es decir, el AH64E, y también vamos a hablar bueno, cuál es el futuro que le espera, su historia, sus problemas de mantenimiento, aunque de una forma, pues bueno, muy somera. Pero antes de empezar el vídeo, quiero recomendaros que bajéis a la descripción y miréis un enlace que da al canal de Mundo Aviación. Mundo Aviación es un canal que llevaba ya un buen recorrido en YouTube, era muy buen canal desde el punto de vista técnico, genial, muy bueno, de un chico argentino, y se lo han cerrado, se lo cerraron injustamente, igual que a mí me cerraron injustamente 3 canales ya, pero bueno. Entonces, en ese sentido, yo sí que os pediría que si podéis bajéis, miréis el link, miréis su canal, si queréis suscribiros, y ya luego pues sigáis viendo este vídeo. Pero bueno, al margen de eso, al final de este vídeo de nuevo tengo más noticias. Últimamente va a haber bastantes noticias, o sea que os recomiendo, si no queréis ver el vídeo entero, pasar al final y verlo. Y nada, así que, comencemos. Bueno, pues a partir de 2003 aparece el AH64E para empezar a reemplazar al famoso Longbow. ¿Qué mejoras va a tener el nuevo Apache? Bueno, pues va a incluir de entrada un sistema de filtrado de toda la información al final. ¿Qué ocurre? En el campo de batalla moderno existe una cantidad de sensores tremenda. El Apache tiene 2 cámaras por lo menos, también las tiene térmicas, tiene el designador láser, tiene luego el radar, tiene la información que le envían muchas otras plataformas que tienen los mismos sensores. Entonces, ¿qué ocurre? Que el piloto tendría que gestionar una cantidad de información tremenda, lo que al final lastraría su toma de decisiones. ¿Qué ocurre? Se crea un buen sistema para filtrar toda esa información, de tal forma que el piloto pues, lo tenga mucho más claro, ¿no? Pueda escoger la mejor opción en el menor tiempo posible. Parece una tontería para la gente que es novel en todas estas cosas militares o que son simples aficionados, pero este tipo de cosas suelen ser, de hecho, las más importantes en los vehículos modernos. También le añaden otras mejoras, por ejemplo, capacidad para controlar UAVs, es decir, drones. Al final, que desde el Apache pueda controlar un dron para que, por ejemplo, me inspeccione el valle de al lado, porque resulta que preveo que puede haber una emboscada antiaérea, me permite precisamente evitarla, o incluso preparar un movimiento para coger a los que me están esperando por sorpresa, mismamente. Otras mejoras ya más tradicionales, pues tenemos una mejora en la motorización, se pasa a la nueva planta motriz T700, que es notablemente mejor, porque bueno, permite un mantenimiento más eficiente, herramientas de autodiagnóstico, todo ese tipo de cosas, y también una mejora en las palas. Sé que las palas de la hélice pueden parecer una tontería, pero en realidad es un elemento importante que va a determinar en muchos casos el ciclo de mantenimiento de este tipo de aparatos. Pensad que una pala tiene que estar muy bien construida y dependiendo además del tipo de clima en el que opere, del tipo de condición meteorológica. Pensad que, por ejemplo, los helicópteros navales, navalizados, los que van en los buques de guerra, no son helicópteros normales, tienen unas palas especialmente construidas para aguantar las condiciones de salinidad que tiene el mar, precisamente, porque eso al final está en el ambiente y causa una fatiga, una destrucción, por así decirlo, poco a poco en los sistemas, en los elementos mecánicos y en todo, en realidad. Pero bueno, estas son las mejoras del Apache 64E, pero es que a partir de los lotes 4 a 6 aparece el E+, E+. ¿Por qué? Porque incluye otra serie de mejoras. ¿Cuáles son esas mejoras? Pues en primer lugar un sistema de autodiagnóstico, es decir, pensad que de cara al mantenimiento tener un sistema que te diga problema aquí, o incluso de cara al combate que te diga tengo un problema porque esto no funciona, o sea que o ha dejado de funcionar, o me han disparado ahí, estoy perdiendo combustible, lo que sea, pero te permiten reaccionar y preparar el mantenimiento mucho mejor. Si no tienes esas herramientas de autodiagnóstico, obligas al mecánico a abrir un montón de piezas, a ver qué ocurre, a ir un poco pues al ensayo y error, ¿no? Y eso al final pues es un problema, porque es tiempo perdido de ese mecánico el que se le está pagando para que realice esa labor. Parecen pequeñas bobadas, pero lo cierto es que para el Apache son muy importantes. De hecho, se buscó una mejora general de la operatividad de este helicóptero. Pensad que el Apache es caro de mantener, es
lleva mucho tiempo mantenerlo además y repararlo, entonces todo ese tipo de elementos son muy importantes. Pero aparte de eso, además, al Apache se le van a incluir dos elementos relacionados con el enlace. Enlace tenemos la transmisión, ¿no?, de datos, en la forma que sea, ¿no?, pero al final es transmisión de datos. Bueno, pues como medio tradicional de transmisión del propio Apache establece el sistema Link 16, que es muy potente, y además para estar en contacto con los UAVs, para tener protegidas las comunicaciones con los UAVs, va a establecer el sistema Link 3, que también de nuevo pues permite mejorar muchísimo la seguridad, la cantidad de datos que transmito. Pensad que si con las electrónicas antiguas yo no podía tener un dron que me mandara imágenes en alta definición porque no tenía esa capacidad, tenía que enviar los datos tan encriptados o tan seguros que es que no daba el volumen que yo podía enviar en X espacio de tiempo. Pero ahora, por ejemplo, te lo mejoran y te permite tener una mejor calidad en los sensores o que pueda enviar esa información en un periodo corto de tiempo, incluso en micropulsos, de tal forma que el enemigo tenga muy difícil captarlos, desencriptarlos, decodificarlos, todo eso. Además va a tener un sistema de ayuda a la decisión del piloto, un poco lo que ya tenía el H64E pero mejorado. Todo esto en cierto sentido se puede resumir en esa figura que se llama la fusión de sensores, que es lo que hace a los F-35, al F-22 tan superiores a muchos otros aviones de anterior generación, aunque ya empiezan a tenerlo otros, ¿no? Pero la fusión de sensores es eso, al final toda la inmensa cantidad de información que puedo recopilar, dársela masticada al piloto para que él rápidamente pueda decir, a ver, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, punto, no hay nada más, ¿no? Eso es un poquito la idea. Finalmente, a los H64E Plus se les ha añadido una capacidad muy interesante. Se cree que el nuevo radar va a tener funciones o capacidades navales. Es decir, que el Apache va a poder empezar a ser empleado contra embarcaciones con una mayor eficacia. Si bien es cierto que lo he dicho antes, el Apache no está pensado para operar en el mar. ¿Significa esto que no se pueda en un momento dado embarcar unos Apache y usarlos? No, sí, durante un tiempo sí, pero en poco tiempo los vas a tener parados porque la salinidad va a hacer inseguro volarlos, ¿no? Entonces va a tener un radar naval, lo que le puede hacer útil, por ejemplo, en misiones de defensa costera o incluso, no sé si reconocimiento se podría decir también, hasta cierto punto naturalmente. Pero bueno, esto es todo sobre la H64E. El Apache recibe su bautismo de fuego en 1984 durante la invasión de Panamá. Allí resulta de buena utilidad y recibe buena valoración en general. Sin embargo, su desempeño más conocido, sin lugar a dudas, llega en 1991 con la Guerra del Golfo, donde consiguen destruir más de 300 blindados iraquíes y donde son famosos por provocar la destrucción aterradora en la autopista del infierno, como fue conocida, en la que resultó arrasado un buen número de elementos del ejército iraquí en retirada. Además, en aquella época otras acciones menos conocidas fueron, por ejemplo, el inicio de la campaña aérea contra Saddam Hussein, que comenzó cuando unos helicópteros Apache se aproximaron a los radares iraquíes y los destruyeron para abrir paso a la aviación que venía detrás. Los israelíes también les han dado muy buen uso contra Hezbollah en la operación Plomo Fundido, siendo uno de los elementos pues ciertamente más útiles. Igualmente, misiones de contrainsurgencia en determinadas ocasiones se han mostrado vitales en Irak y en Afganistán, por la potencia de fuego que pueden llevar y por el daño que pueden soportar. Pero no es oro todo lo que reluce. Lo cierto es que el Apache también ha sido muy criticado y ha traído una serie de problemas. En primer lugar, los costes logísticos. Es un aparato tremendamente caro de desplegar, más que un caza F-16, por ejemplo, es decir, un coste realmente exorbitado. Además, su mantenimiento es extremadamente complejo, lleva mucho tiempo, por tanto los daños que sufra no son fáciles de reparar en poco tiempo. Ese es un problema importante. Y sobre todo, quizás donde tuvieron más problemas los Apache fue en la invasión de Irak de 2003. En aquel momento se ve que los iraquíes habían aprendido bastante de las lecciones del Golfo y además el entorno operacional pues
les facilitaba bastante más las cosas que en 1991. Así que en aquel momento, en 2003, consiguieron derribar un Apache y produjeron daños graves a otros 37, muchos de los que no volvieron a volar en lo que quedaba de guerra. En ese sentido se puede llegar a una conclusión que define quizás bastante bien el Apache. Como cualquier helicóptero es muy vulnerable por muy bien protegido que esté. No obstante, es verdad que el bajo número de derribos indica que es un helicóptero verdaderamente con una capacidad de supervivencia enorme. Sin embargo, a la vez es igualmente cierto que los costes de desplegarlo y la dificultad de mantenerlo minan su operatividad enormemente. Lo que nos lleva a la última cuestión. ¿El futuro de este helicóptero? ¿Lo tiene? Bueno, ¿y cuál es el futuro del Apache? Posiblemente habrá una última gran mejora de estos helicópteros a lo largo de 2020 y ya se dejarán de mejorar porque en 2040 se espera dar de baja la totalidad. ¿Se les va a sustituir? Bueno, hasta cierto punto. Hay un helicóptero que se parece mucho al famoso proyecto Comanche, un helicóptero que sin duda exteriormente llama la atención porque busca reducir la firma al radar, es decir, está claro que es un diseño bastante furtivo. ¿Qué ocurre con ese helicóptero? Que no es un sustituto como tal del Apache, porque es un helicóptero de reconocimiento y ataque. Ojo, no es el helicóptero Apache que era un helicóptero de ataque puro. Esto es más una mezcla entre un Apache y un Kiowa, de esos pequeñitos que se usaban para hacer el reconocimiento muchas veces con los Apache. Entonces, ni siquiera está claro hasta qué punto estos proyectos van a salir adelante. ¿Por qué? Porque el helicóptero tiene muchas carencias, es muy caro, en un momento dado si queréis hago un vídeo sobre este tema, pero tiene muchos problemas de mantenimiento, de costes. Y claro, hay una generación de vehículos de tipo dron que están empezando a aparecer que son mucho más baratos, a menudo con vuelos más eficientes y que encima te pueden llevar un armamento pues semejante. Por tanto, ¿hasta qué punto va a merecer la pena desarrollar un proyecto de este tipo? No porque no pueda llegar a ser eficaz, que seguramente pueda, pero porque tienes alternativas bastante más económicas que cumplen el mismo trabajo o parecido, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre con el futuro de este tipo de helicópteros, pero en particular el Apache a partir de 2040 amortizado, seguramente pues se dejará de fabricar, se dejará de emplear en el ejército de Estados Unidos, aunque bueno, siempre quedarán cadenas de montaje auxiliares para otros países a los que se haya exportado y bueno, pues nunca sabes, ¿no?, la deriva que va a tomar esto. Igual, llegado el caso, se demuestra que los drones son muy vulnerables a la guerra electrónica y te conviene tener un piloto. Nunca sabes, ¿no? Pero en principio, desgraciadamente, este es el futuro de un helicóptero quizás demasiado caro para lo que van a ser sus competidores en el siglo que viene. Y ya para acabar, bueno, ha salido mi libro sobre la batalla de Al-Bab. Es una batalla interesantísima entre el ejército turco y sus aliados del ejército libre sirio contra el Estado Islámico.